y luego voy a compartirles las diapositivas del primer video. Entonces, este primer video les hacía un análisis comparativo sobre los derechos que nosotros tenemos dentro de, o los primeros derechos que nosotros tenemos adentro de las cartas originales de la ONU y de la OEA. Y decimos que son originales por algo muy sencillo, porque son las que les dan el origen. Esa es la razón por la cual nosotros en el mundo del derecho humano le llamamos las cartas originales o los derechos originales, porque son los que le dan el origen a la ONU y a la OEA. Entonces empezamos con la libertad e igualdad legal. Espérenme, voy a quitar el corrector. Eso es lo que voy a hacer para que no salga en rojo. Vamos a ver. Voy a quitar la, vamos a ver, ¿dónde está? Spelling. Ok. Entonces vamos a, no, change all, no, espérenme. Anda terrible mi computadora. Vamos a ver, tools, language. Vamos a que no revise. Ok, vamos a ver si me hace caso. Tal vez. Hello. No, no me hace caso. Vamos a tener que abrirla entonces, hacer un slideshow. Presenters view. Y voy a cambiarle acá, espérenme, la manera en que estoy compartiendo para que no tengan que ver tanta cosa. Hello. Gracias. Vamos a hacer el avanzado y la porción de la página. Ahí está. Entonces empezamos con el primero, que era la libertad e igualdad legal, que en la ONU sale en el primer artículo y en la OEA sale en el segundo artículo. ¿Tienen preguntas sobre esto? Algo que no les haya quedado, o algo que cuando estaban escuchando la grabación les hizo pensar en algún ejemplo o en algo que en algún caso inclusive que ustedes han escuchado. ¿No? ¿Estamos bien? Abogada, Sí. en la grabación, buenas tardes, en la ¿Cómo está? grabación, bien, usted hacía la diferencia entre la ONU y la OEA, que lo establecía entre los seres humanos y las personas, en cuanto a la igualdad de los derechos, y entonces establecía esa definición o esa diferencia marcada en cuanto a esos términos. Es correcto. Miren qué interesante esa parte que les está resaltando, justamente porque ahorita en Estados Unidos se está haciendo un debate bien importante acerca de quiénes son personas. Existe, vamos a ver si me acuerdo de la sentencia de la Corte Suprema, Citizens United. Es la sentencia que es conocida por Citizens United. Esa sentencia le dio el reconocimiento de la Corte Suprema a las personas jurídicas. Antes solo existía a base de ley, pero ahora existe a base de jurisprudencia el hecho de que existen las personas jurídicas en Estados Unidos. Un montón de personas que no son abogados tienen como duda de no entendemos cómo usted está poniendo en el mismo nivel a un ser humano y a Walmart o a PriceSmart. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden decir que ellos son lo mismo? Porque legalmente hablando, en muchas ocasiones ellos son lo mismo. Entonces, ese es un debate que se está dando bastante ahorita, no solo con las personas jurídicas, sino que se está dando también del inicio de la personería del humano. Ese es un debate que se está dando y es, o sea, un debate bien difícil. Una de las cosas que dicen es que legalmente hablando, desde el inicio de los Estados Unidos, cuando hablaban de persona, hablaban de la inclusión del no nacido. Pero nosotros sabemos que históricamente el no nacido es un ser humano, pero no es una persona porque no tiene deberes. Entonces nosotros, los que tenemos la tradición europea continental, por decirlo de alguna manera, o los que tenemos el sistema normativo externo coercitivo occidental civil, estoy hablando de España, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Italia, ¿sí? De esos países, de toda América Latina, los que tenemos esa tradición de tener ese sistema legal, lo que sí podemos decirles es, no señores, las personas son distintas a los humanos son parte de una definición científica, las personas son una parte de una definición legal. Pero para el gringo esto es algo bien nuevo, porque ellos son de un sistema distinto, ellos son del sistema anglosajón, el que nosotros conocemos como anglosajón, que es el sistema normativo externo coercitivo occidental común.
Entonces ellos tienen esa confusión en su mente. Una de las pocas cosas en las que ellos tienen confusión y nosotros no. Por eso es que les digo yo, a mí me encanta cuando me hablan de ese tema porque los latinos no tenemos esa confusión. Los abogados latinos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de la persona y del humano. Sabemos que son dos cosas distintas y sabemos de que existe la persona jurídica. Eso también lo sabemos y lo tenemos claro. Entonces, cuando ellos nos dicen persona y no le ponen calificativo de persona humana, persona natural o toda persona que no sea jurídica, por ejemplo, si ellos quisieran hacer algo así, al no tener ese calificativo en la OEA, pues se da a entender que son todas las personas, ¿cierto? Por eso es que nosotros vemos muchas veces de que existen empresas, que existen ONGs que reclaman esos derechos humanos. Y nosotros decimos, ¿cómo una ONG, cómo un Estado, cómo una empresa está reclamando los derechos humanos? ¿Dónde están mis derechos humanos? Y obviamente es por cómo está redactado. Por eso es que es tan importante estar muy metidos en el tema del lenguaje legal. El lenguaje legal es muy distinto al lenguaje coloquial o el lenguaje normal. Si usted a su mamá, que tal vez no es abogada, mi mamá, que no es abogada, yo le digo, mami, ¿vos conoces a tal persona? Ella me va a decir, sí, sí, sí la conozco. Pero si yo le digo, mami, ¿vos conoces a la persona de Walmart? Va a quedar viendo como, ¿cómo así que la persona de Walmart? Una persona que trabaja en Walmart. No, no, la persona de Walmart va a quedar así como, no, pues yo sé que hay un Walmart que hay ahí por el Sauce. O sea, esas son las cosas que me va a decir. Ella no me va a contestar de una manera legal diciéndome, oh, sí, la personería que tiene Walmart, en donde ellos pueden contratar y despedir. Esas son conversaciones que usualmente tenemos entre los abogados, ¿verdad? Entonces, si usted le habla a una persona que no tiene entrenamiento legal, ellos van a tener esa confusión que tienen en el sistema anglosajón. Porque el sistema anglosajón ahorita está en ese momento decisivo de, espérese, queremos calificar qué realmente es una persona natural, qué es una persona jurídica, por qué las empresas, por qué las ONGs, por qué las fundaciones pueden decir que ellos son personas. En eso están ellos en una crisis, cuándo empieza, cuándo finaliza. Y para nosotros los latinos es muy claro. Gracias a Dios, somos de el sistema europeo continental, sistema normativo externo coercitivo occidental civil, que desde nuestras primeras clases nos hablan acerca de las personas, personas naturales, personas jurídicas, o sea, desde nuestras primeras clases nos hablan de eso. Entonces, muy interesante esa parte de que como quedó plasmado en la OEA de que eran personas, entonces los que son personas jurídicas también tienen esa habilidad de poder reclamar esos derechos. Miren qué interesante, ¿verdad? A mí por lo menos me parece interesante. ¿Algo más, Wilmer, que nos quiera aportar? O Marvin, dígame. No, bueno, que me llamaba la atención en el nuevo Código Penal, y no sé, yo lo entendí que eso era novedad, ¿verdad? Establecen responsabilidades para las personas jurídicas. ¿Verdad? Por ejemplo, por acoso laboral, es un ejemplo. En varios capítulos, algunos de ellos hacen esa distinción para personas jurídicas, responsabilidad. Creo que antes en el Código derogado no existía eso. Correcto. Eso, dicho sea de paso, no es novedad para Honduras, pero no es novedad para el resto del mundo. En Europa ha existido responsabilidad penal para las personas jurídicas desde hace aproximadamente 50 años. Y los primeros que hicieron eso de responsabilidad penal para personas jurídicas fueron justamente los gringos, que decían, si de una manera reiterativa una empresa o una ONG hace este tipo de prácticas, entonces es problema de la empresa. No solo es problema de los que están ahí y hacen de manera directa el acoso, es problema también de la empresa. ¿Cuál es esa cultura que tienen ellos en donde permiten que a las mujeres, ejemplo que siempre dan, se les toquen las nalgas? Sí, que les den una palmada en las nalgas. ¿Cómo es posible que eso sea parte de la cultura? Que ellos no miren que hay problema con hacer eso. Entonces eso justamente fueron los Estados Unidos de América los que primero hablaron de eso, pero nunca dijeron personas jurídicas. Siempre dijeron sociedades mercantiles o dijeron fundaciones con y sin finalidades de lucro. O sea que nunca realmente usaron la palabra persona jurídica, pero en Europa sí utilizan la palabra persona jurídica
Y justamente ellos tienen esas legislaciones desde hace aproximadamente más de 50 años. Estados Unidos la tiene desde hace casi 100 años, ese tipo de legislación. Entonces sí la tenemos, y en América Latina los primeros que la utilizaron fueron los argentinos. Ellos fueron los primeros, los que fueron impulsadores de penalizar también a la persona jurídica. Usualmente, ¿cómo se penaliza? Con multas, con sanciones, con clausuras, porque obviamente la manera de matar a una persona jurídica sería clausurándola, la manera de meterla presa sería suspendiéndola, ¿no? Entonces ese es el tipo de sanciones que le damos a las personas jurídicas, sanciones penales. ¿Alguna otra pregunta, aportación, comentario? Ok. Entonces, luego pasamos al segundo, que es la no discriminación negativa. Este siempre me parece interesante porque nosotros sabemos qué es la discriminación positiva, o sea, sabemos qué es la discriminación, pero es raro que sepamos la diferencia entre una discriminación positiva y una discriminación negativa. Esa sí es un poquito más difícil. Una de las cosas que me dio risa ahorita, porque sinceramente yo soy muy honesta con ustedes, yo les hablo como pienso, ¿verdad? Una de las cosas que me dio risa ahorita es que los LGTB dicen de que todos los que tenemos una preferencia por nuestra pareja somos discriminativos de manera negativa. Que por qué yo no acepto enamorarme de Elizabeth, que por qué yo no acepto un hombre que sea trigueño, que yo estoy discriminándolo de una manera negativa. Y yo les digo, bueno, pero es que si a mí me gusta y si a mí me gusta el hombre, ustedes están luchando porque a ustedes que son mujeres les gustan las mujeres, y porque yo no puedo luchar que yo que soy mujer me guste el hombre. O sea, explíqueme a mí esa teoría, ¿verdad? Están metidos en su rollo, que yo no tengo una mente abierta, y bueno, que cómo es posible que todos los novios que yo tuve, todos eran ojos azules, ojos verdes. Yo ni cuenta me daba hasta que mi hermana me lo comentó, y me dijo, vos sos bien rara, vos solo te gustan ojos azules y ojos verdes. Y le digo, vos sos bien rara, solo te gustan los ojos café, ¿qué ondas con vos? Le vos discriminar. Entonces con mi hermana nos hacemos... Tiene un mismo patrón ahí, abogada, todo es el mismo. Y sin Sí, querer. así, corta. Bueno, la única diferencia fue la profesión, porque usualmente yo andaba con médicos o con abogados, y acabé con un militar que es ingeniero de petróleo, o sea, nada que ver ni con médicos ni con abogados, ¿verdad? O sea que ni siquiera como de la división médica, ni de la división de abogados, que es la JACPOR, no, es ser ingeniero y de petróleo, que dicho sea de paso, me toca renovarle ahorita la residencia, y como tienen que poner profesión, nunca le encuentran la profesión. No existe en Honduras la profesión de ingeniero en petróleo. No existe. Entonces le póngale ingeniero. Sí, pero es que tiene que decir ingeniero en algo. Ah, pues usted busca el ingeniero en algo, porque no existe petróleo en Honduras. Le digo, tal vez ahí lo editan. No, no me deje editar. Muerta de risa yo, ¿verdad? Pero el asunto es que, ¿qué va a ser positivo y qué va a ser negativo? Ahora hasta eso está en debate, porque imagínense, ahora es que yo estoy discriminando de manera negativa porque no me gustan las mujeres. Óigame, a veces ni me aguanto yo misma, le digo, ¿cómo estar aguantando a otra mujer? Estamos locos, le digo yo, no, hombre. Y es que es diferente, abogada, como admirar. Si alguien se arregla el pelo y decir qué bonita se me y todo, pero ya gustar es otra cosa. Exacto. Abogada, le pido permiso 5 minutitos, ya voy a regresar. No se preocupe, Tania. Gracias. Entonces, esa parte es bien interesante, esto de hacer una discriminación negativa o una discriminación positiva, también es algo que está evolucionando mucho, que es discriminar de manera positiva. Creo que para todos, bueno, no para todos, porque sí existen ciertas personas que son, verdad, muy raras, pero yo creo que para la gran mayoría de nosotros, ciertas cosas que son con los niños, que tienen que ser diferentes a los adultos, son discriminaciones, los tratamos de una manera distinta a los niños. Y para la gran mayoría de nosotros, eso es algo positivo. No dejar que ellos beban, no dejar que ellos fumen, obligarlos a ir a la escuela aunque no quieran, evitar que ellos tengan relaciones sexuales. Esa sería, disculpe, abogada, esa sería una discriminación positiva. Correcto. Eso sería positivo, porque ¿cómo voy a querer yo que un niño no vaya a la escuela?
eso no sería bueno ni para el niño ni para la sociedad donde vive ese niño. Entonces creo que para la gran mayoría de nosotros esas son discriminaciones positivas. Y les digo gran mayoría porque hay ciertos locos en el mundo, ¿verdad? Que sí dicen algo distinto a lo que nosotros decimos, que ellos son libres y que no sé qué, y que desde que tienen 9 años ellos pueden beber y fumar, y yo quedo así como, ese cerebrito, ¿cómo va a estar de ese pobre niño, verdad? Esos pulmones, ¿cómo van a estar en ese pobre niño? Entonces, obviamente, para la gran mayoría de nosotros, discriminaciones positivas, nosotros la vemos reflejada de una manera muy clara con los niños, que nosotros no permitimos que los niños estén involucrados en temas de adultos. Sí, esa yo creo que es bastante clara. También cosas que son bien interesantes son en cuestiones políticas. Y en cuestiones políticas, usualmente los políticos se hacen un nudo y dicen, no, aquí no queremos que nadie venga a decirnos qué hacer. Como que si no les dicen qué hacer anyways, así les digo yo, lo único diferente es que esto esté enfrente. Y ya, esa es la única diferencia, pero sí les vienen a decir qué hacer. Y no solo de un lado del espectro, sino que del otro lado del espectro les dicen qué hacer, ¿verdad? Entonces, pues de manera de los políticos, usualmente ellos han estado muy de acuerdo con que sean los nacionales de ese país los que están al frente de la política de su país. Pero sí, la gran mayoría de otras cosas están en debate. En debate está que, por ejemplo, la adopción de niños, ¿quién debería de hacerla? Si puede hacer una persona soltera, por ejemplo. Muchas personas piensan de que, pues sí, debería de ser una persona soltera, que si es solvente, que si tiene suficiente inteligencia emocional, no solo inteligencia de la inteligencia dura, ¿no? Un coeficiente intelectual, sino que inteligencia emocional, de poder crear un hijo que debería de poder hacerlo. Ejemplo de eso, Aguas Ocaña, ¿verdad? Que Aguas Ocaña tiene adoptados niños y pues ella anda por el mundo con ellos, les ha dado una vida que nadie se la pudo haber dado a esos niños, ¿verdad? O que muy pocos hondureños le pudieron haber dado a esos niños. Entonces, hay personas que dicen deberíamos de reformarlo para que sea una persona soltera el que puede hacer esa adopción, no deberíamos de discriminarlos de que una persona soltera pueda adoptar. Usualmente lo que contestamos es sí, pero es que el mejor indicador de que una persona va a tener éxito en la vida es si tiene a mamá y papá. Ese es el mejor indicador. Ahí no hay duda de nada. Salieron unas estadísticas de manera reciente de Estados Unidos que en realidad me dejó en shock, le voy a decir la verdad, me dejó en shock, se las voy a leer ahorita porque me pareció bien interesante darnos cuenta de esas cosas que a veces nosotros no pensamos en ellas. Vamos a ver, aquí las tengo. Dice aquí, el 90% de los niños, o sea, menores de 18, en Estados Unidos menor de 18 es un niño, que viven en la calle, que están en condición de calle, son niños de la calle, o que huyen de su hogar. El 90% de ellos vienen de un hogar donde no está su padre. El 85% de la juventud, que para ellos la juventud es 25 para abajo, que está encarcelado, viene de un hogar que no tiene a su padre. El 75% de los adolescentes que abusan de sustancias ilegales vienen de un hogar donde no hay un padre. El 70% de las personas que no terminan la secundaria vienen de un hogar donde no hay un padre. El 60% de las mujeres que salen embarazadas siendo adolescentes o los varones que sacan una niña embarazada vienen de una casa sin padre. Y el 60% de los adolescentes que cometen suicidio vienen de un hogar donde no hay un padre. Entonces, no estamos diciendo que esto va a ser usted si usted no tuvo un padre, pero estamos diciendo de que existe un patrón en donde si no está un padre, una figura paterna presente en su vida, usted está en más alto riesgo de quedar en la calle, de abusar de sustancias ilegales, de dejar a una muchacha embarazada, de no terminar su secundaria e inclusive hasta de cometer suicidio. Qué difícil, ¿verdad? Esas estadísticas. Pero o sea, literalmente con estadísticas, ¿cómo alega uno? O sea, ¿cómo yo puedo decirle, sí, pero Aguas tiene a esos niños y los tiene en mejores condiciones? Sí, pero ¿tiene una figura paterna ese niño? ¿A dónde él puede acudir cuando tiene problemas? ¿Tiene algo que le esté dando guía desde ese punto de vista?
o no, no lo tiene. Entonces, vamos a tener que mantener un ojo en ese niño para ver si no crece a tener serios problemas, porque esos son serios problemas. Estar en la calle es un serio problema. Depender de sustancias ilegales, serio problema. ¿Ok? Entonces, discriminación positiva, discriminación negativa. La negativa es la que usualmente nosotros pensamos. Me dijeron que era mujer y entonces por eso no podía tener el trabajo al que yo apliqué. Me dijeron que estaba muy cipote, que estaba muy jovencita. Bueno, todos los anuncios, ¿verdad? Que salen ahora en el periódico en Honduras. O usted dice, mayores de 35 no necesitan aplicar. O sea que yo ya no necesito aplicar ese trabajo. Marvin, adiós. Nos vamos, usted y yo, ¿verdad? ¿Verdad, Marvin? Ahí no podemos aplicar ni Marvin ni yo. Tania tampoco puede aplicar a muchos trabajos porque ya dicen, después de 35, usted ya no nos sirve. Adiós, goodbye, ¿verdad? Como que si la experiencia no fue un maestro increíble, ¿verdad? En nuestra vida. Eso es por ser muy mayor y por ser muy menor también lo discriminan a uno. Sí, estoy esperando a la abogada Miranda. Ustedes no saben cuántas veces me pasó eso. Estamos esperando a la abogada Miranda y yo, hello, aquí. Oh, me pasó este fin de semana. Ustedes, casi se me olvida. Me pasó este fin de semana. Estoy yo con mi esposo y estamos sentados y mi esposo y yo estamos platicando, o sea, normalmente, pero no es como que él y yo somos de los que nos cogemos de la mano a cada rato, ni nos estamos dando besos ni nada, ¿verdad? Y entonces estamos platicando él y yo y llegan unos abogados que estábamos hablando y todo lo demás, que lo conocen a él, que no me conocen a mí. Y entonces le dicen, sí, un gusto, que no sé qué, me dicen a mí, todo súper amable, súper linda gente. Y luego lo queda viendo a él uno de ellos y le dice, estamos tan ansiosos de conocer a tu esposa. Y le dice él, ella es mi esposa. Y queda, ella es tu esposa, pero está muy joven. Y yo, gracias que me digan joven, gracias, vuélvamelo a decir. Y todos como, pero es en serio, vos sos de la Laura que ellos nos han hablado, vos sos de la Laura con la cual él se casó. Y yo, sí, yo soy esa Laura. No, pero es que vos has trabajado a nivel de ONU y a nivel de OEA y que has trabajado en otro país, que no sé qué, que has ido acá. Sí, esa soy yo, esa es esta Laura. Y yo muerta de la risa. O sea, esa es una discriminación por mi edad. Me ven joven, entonces piensan, alguien tan joven no puede tener esa experiencia, ¿verdad? Algo que le ha pasado no solo a mi hermana y a mí, sino que a muchas personas, muchos hondureños que viven en Estados Unidos, es que cuando nos escuchan hablar, dicen, pero es que con ese inglés vos has vivido en Estados Unidos desde que sos chiquita, ¿verdad? ¿Por qué tu inglés es tan bueno? Esa es una discriminación, o sea, la gente piensa que eso no es discriminar, pero eso es discriminar, eso es decir, en Honduras nadie podía hablar inglés bien, eso es lo que me están diciendo. Y yo quedo como, no, en Honduras hay muchas personas que saben hablar el inglés bien, hay muchas personas que hablan inglés como los gringos, o sea, literal, inclusive conozco personas que hablan inglés como los británicos, que son hondureños, que son más indios que el indio Lempira. Entonces, esa es discriminación. Dígame, Marvin. No, hay algunos que lo hablan y lo escriben mejor, ¿sí? Que los propios nativos de allá. La gramática, porque la gramática a veces cuando uno nace con el idioma no le presta interés a la gramática y a la acentuación. Y ellos a veces, o sea, nosotros los hondureños a veces sabemos mejor la gramática que los mismos gringos. Y entonces, cuando ellos me dicen a mí eso, les digo, sí, yo soy de Honduras. ¿Y desde cuándo vives en Estados Unidos? Empezando porque ahorita no vivo en Estados Unidos. Por ahí empecemos, ¿verdad? Y segunda, o sea, en total, si usted acumula todos los años que viví en Estados Unidos, serían 7. Y todos los viví después de mis 20. O sea, no es cierto que alguien que no ha nacido en Estados Unidos no puede hablar inglés bien. Eso no es cierto. Hay muchos latinos que pueden hablar el inglés bien. Entonces, esas son discriminaciones negativas, ¿sí? Discriminaciones positivas serían algo que va a beneficiar a esa persona y que no va a herir a los demás. Sí, eso sería una positiva. ¿Tienen preguntas sobre esto? Damos cheques. Todo bien, abogada. Súper, Cindy. Ok, pasamos a la siguiente, que es la vida, la libertad y la seguridad. ¿Tenemos dudas, preguntas, comentarios sobre esta? Yo solo la coma. Ajá, la coma de Oxford. Sí, porque la OEA sí tiene coma. Ajá. Tiene coma, pero entre vida y libertad. No tiene coma en seguridad. En la OEA.
igual a en la ONU. Sí, porque yo entendía, abogada, que era precisamente no hacía en la gramática esa separación, porque también se busca que en la práctica sea un todo, ¿verdad? No hay libertad si no hay vida y no hay seguridad si no hay libertad. Es un todo, pero ¿por qué la OEA lo separa? Veamos, si ustedes miran el texto, la OEA no usa la coma. Dicho sea de paso, estos fueron textos que fueron negociados en inglés. La traducción es la que está en español. Es un texto que es considerado original, pero obviamente en caso de controversia yo me voy al idioma en el cual se hizo la negociación, que sería en inglés. Y tanto en la ONU como en la OEA no hacen la separación, no usan coma, que eso lo que significa es que es un todo. ¿Sí? Es un todo. Yo no puedo separarlo. No hay vida si no hay libertad. No hay vida si no hay seguridad. No hay seguridad si no hay vida. No hay seguridad si no hay libertad. No hay libertad si no hay seguridad y no hay libertad si no hay vida. O sea que para los dos organismos tienen que existir las tres cosas, no pueden ser de manera separada. A veces me dice uno de mis colegas, es como el Dios de los católicos. Así me dice, porque él es musulmán. Entonces es como el Dios de los católicos. Le digo, sí, porque son las tres personas y no pueden separarse. Le digo, es un solo Dios. Es así, pues, sí, fíjate, pero él bien haciéndome la broma y después hasta me abrió la mente a mí de decir, sí, sí es cierto, o sea, literal no se puede separar. Pues así, igual para la ONU y para la OEA, que obviamente es un poco de blasfemia lo que estamos haciendo una comparación de esa naturaleza, pero para la ONU y para la OEA no se pueden separar. Dígame, Edwin. Tengo una duda yo. En la ONU nos habla de individuo y en la OEA de ser humano. Entonces, no sé, me explica ahí. Ok, individuo significa que no se puede dividir. No se puede, dividuo, dividir. Individuo significa no se puede dividir sin que le cause un daño o que le cause la muerte. Entonces, por ejemplo, usted me puede cortar el pelo y yo sigo siendo Laura, ¿cierto? El pelo no es lo que, o sea, no es lo que me hace a mí ser un ser humano. Me lo puede cortar, me lo puede rapar, pueden haber efectos psicológicos, obviamente, o cuestiones de tortura, pero yo sigo siendo Laura. Sin embargo, si usted me saca el corazón, yo no puedo seguir existiendo. Entonces, un individuo significa que yo puedo quitarle cosas que son superficiales o que pueden ser reemplazadas o que pueden Las crecer uñas, por nuevamente. ejemplo, Las también. uñas, correcto, las uñas. Pero si yo le quito ciertas partes, deja de existir. Eso es igual, tanto en la persona natural como en la persona jurídica. La persona jurídica tiene ciertos elementos que si usted se los quita, no puede seguir funcionando. Y un elemento muy importante en eso es el dinero. Ya sea que usted sea con fin de lucro o sin fin de lucro. Si usted deja de tener dinero, para de existir. Así de sencillo. Entonces, una de las cosas muy importantes en la personería jurídica que hace que sea un individuo es el dinero, que no es algo que a nosotros nos afecta mucho, ¿verdad? Si yo pierdo plata, pues no me puedo tomar mi granita y ustedes saben que eso es pecado mortal para mí, ¿verdad? No tener mi granita, pero no me puedo tomar la granita, pero no paro de existir, no dejo de ser Laura sin tomarme mi granita, pero ya si me saca el corazón, si me saca los 2 riñones, si me quita los pulmones, pues ahí sí, paro de existir. Eso es en cuanto al individuo. Individuo significa no se puede separar, no se puede dividir y pensar que puede seguir existiendo. Mientras que el ser humano es simplemente todo el ser humano, inclusive mi pelo y mis uñas. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Me entendió, Edwin? Ah, ok. Gracias. Es que lo veo escribiendo, así que mejor pregunto. Es que le voy a contar algo, abogada. Miré que me fue súper mal en el examen. Es que fue Y selección entonces, múltiple. Cuando es positivo le fíjese pasa. que estaba 100% seguro, el muchachito que iba a salir bien. Ajá, y troné.
Entonces, Igual, abogada. sí. Y es de que me sentía tan seguro en el examen porque yo no acostumbro o sea, soy leal. No miro la presentación para hacer un examen. O sea, yo estoy haciendo mi examen y yo digo, bueno, pues si me voy a engañar yo solo, si miro eso. Entonces lo hago con lo de la clase y me sentía 100% seguro que iba a salir bien. Ajá, y cuando voy viendo mi nota, aplazado, pero todavía tengo 80 puntos para sacar. Bueno, entonces por eso voy a anotar porque esta vez sí voy a chepear. Por eso les digo, usen todo su material. Así les pongo yo, ¿verdad? Usen todos sus materiales. Pueden usar todo menos al compañero. Esa es la regla en mi clase. En todas mis clases. Marvin ha escuchado eso, Tania ha escuchado eso, Elizabeth ha escuchado eso, que son mis alumnos desde antes. Esa es la regla en mi clase. Pueden usar todo menos al compañero. Abogada, lo que pasa es que aún con los materiales uno no le entra ahí. Se confunde uno y yo también troné, le voy a decir. Bueno, entonces, en las cuestiones de la diferencia entre individuo y ser humano, el individuo son cuestiones muy particulares que si me quitan, no puedo seguir existiendo, mientras que el ser humano es el todo, incluyendo las cosas que me pueden quitar. ¿Sí? Ok. El siguiente es la integridad. Esa no aparece en la ONU, pero sí aparece en la OEA. ¿Tienen preguntas sobre esto? Espérenme. Sí, dele. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, bueno. Ok. Siguiente es la esclavitud y la servidumbre por endeudamiento. Esta es bien interesante, esta diapositiva. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿O comentarios? Sí, a mí me llamó la atención la explicación del mapa. Ujú. Bueno, como en un país desarrollado, el primer mundo, tienen 400,000 personas en situación de esclavitud, y como en Honduras, según esta última estadística, hay 30,000. Diferencia también en el porcentaje, ¿verdad, Marvin? ¿Cuánto será 30,000 de 9 millones y cuánto será 400,000 de 300 millones? Sí, entonces, tal vez estadísticamente no estamos tan disimilares. Más bien nosotros estaríamos un poquito peor. Más bien Honduras estaría un poquito peor, estadísticamente hablando. Pero sí es una cuestión que sí nos preocupa bastante. Sinceramente nos preocupa mucho la nueva cara de la esclavitud. Por ejemplo, abogada, todos esos niños que andan pidiendo en la calle, que forman parte de una mafia, están esclavizados. Es correcto. Esclavitud de trabajo. Que dicho sea de paso, antes estaba penalizado en el Código Penal y ahora no aparece. Que para mí eso es un grave error, que no aparezca. Más bien le hubieran puesto pena más alta, ¿verdad, abogada? Es correcto. Es correcto. Sí. Esos niños andan, la única que he visto yo que hace algo por eso fue Abajo Caña. Ninguna otra he visto yo que se haya preocupado por esos niños en Sí, ella los recogía. y los llevaba a la casa presidencial. No crea que los llevaba a algún lugar ahí medio feo. Los llevaba a casa presidencial. O sea que no era que los llevaba a estar abajo de un puente, ni que los llevaba a que le hicieran ropa a ella o algo así, sino que los llevaba a un buen lugar. O sea que Sí. en Honduras tenemos ese serio problema, pero además de eso tenemos serio problema de la esclavitud sexual en las niñas y en los niños. Serio problema tenemos de eso. Hay que tener mucho cuidado con los hijos de uno. Bueno, y más, entre menores son, más cuidado hay que tener, porque esos son los más apetecidos, desgraciadamente. Sí. Esos son. ¿Alguna otra duda o pregunta sobre esta diapositiva o comentario también? A veces, abogada, con las empleadas domésticas, ¿verdad? Como son personas así humildes, les dicen de que tanto tienen que ganar y no, a veces las explotan también. Sí, esclavitud laboral, que dicho sea de paso, existen un montón de latinos que los traen a Estados Unidos a trabajar de empleados domésticos y les retienen el salario. No, si te estoy dando de comer y te estoy dando una cama donde dormir. O los amenazan de que los van a ir a entregar a migración, cosas así. Entonces las personas a veces
A mí, yo conocí un caso así de que creo que fue una vecina que no le pagaron y ella al final no le cobró a la persona por miedo, por temor. Y ella necesitaba el dinero, pero por temor, así lo dejó y trabajó de gratis. Qué terrible, ¿verdad? O sea, estas son situaciones terribles que estamos viviendo en el mundo actual. Y dicho sea de paso, que si eso fue lo que le pasó a su vecina, tuvo suerte, porque existen esas situaciones en donde, además de lo que su vecina vivió, las violan o las trafican de manera sexual o les pegan. O sea, literalmente como que si fueran bestias de carga, les pegan. Entonces, si solo eso vivió su vecina, pues bendito Dios, ¿verdad? Pero si vivió ya abuso físico y si vivió también abuso sexual, es terrible esa estadística, terrible, ¿no? Entonces eso es justamente un problema que nosotros estamos teniendo a nivel mundial, que muchas personas lo ignoran realmente porque dicen, no, ya no hay más esclavos. Y no, no es cierto, si existen todavía unos esclavos y que sus trabajos realmente o sus vidas enteras pues tienen a veces un final muy triste, ¿verdad? Ya sea en suicidio o en morirse, ¿verdad? En esa situación. ¿Algún otro comentario o duda o algo que no les haya quedado claro? Ok, vamos a la siguiente. Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Tienen preguntas sobre este? Creo que no. Está claro. ¿Verdad? Ok. Abogada, Dígame, Marlon. bueno, ahí hablaba de yo copié algo aquí de presos políticos o prisioneros de guerra. Sí. Bueno, ahorita en Nicaragua hay, según la autoridad nicaragüense, No. son delincuentes, comunes. Ajá. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo una declaración de la Corte Interamericana refiriéndose a Nicaragua, donde decía que han instalado un régimen de supresión de todas las libertades. Y como es año político, van a elecciones ¿cuándo? El 7 de noviembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí con Nicaragua? Es consignatario en la ONU. No se pronuncia la ONU, porque miro que sí se pronuncia la Corte, pero... ¿sí? Ok, se ha pronunciado la Comisión de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte de Derechos Humanos. La comisión es la primera instancia que lo tiene para ver si tiene o no tiene méritos la queja de la cual se ha interpuesto de una manera formal por alguien que se siente agraviado o que es representante del que se siente agraviado. Entonces la comisión se ha pronunciado, la Corte todavía no ha tenido una pronunciación de manera expresa acerca de lo que está sucediendo. Problema que tenemos con la ONU. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Derechos Humanos? Pero eso es problema grave ustedes. ¿Saben ustedes quiénes son los miembros del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas? Que han condenado a Honduras un montón de veces, dicho sea de paso. Zánganos. Y les digo zánganos porque sinceramente yo no sé con qué boca están hablando. Ok, el Consejo de Derechos Humanos tiene obviamente su presidencia, ¿ok? Y tiene aquellos miembros que están en una cuestión autoritaria, en un puesto autoritario adentro de ese Consejo de Derechos Humanos. Cuando estuvo el presidente Trump fue el primer de los presidentes de un estado altamente poderoso a nivel mundial que se retiró del Consejo de Derechos Humanos. Para que eso haya sucedido, muchas personas dicen esto fue una cuestión política. No, 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 no. Eso no fue una cuestión política. Eso fue una protesta que cualquier estado puede hacer cuando no se sienten que ellos han sido realmente
respetados, que no han sido realmente escuchados, que han sido juzgados de una manera incorrecta, y pues existen varias otras razones por las cuales uno puede protestar, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido actualmente con los que están adentro de puestos de decisión adentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Por qué el presidente Trump se retiró? Que dicho sea de paso, ahora el presidente que es del otro lado del espectro político dice que se va a unir otra vez. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay tanta protesta? Porque los que ahorita tienen el poder, tienen su presidente, tienen su secretario, tienen los puestos de poder adentro de ese consejo, son, para que miren quién es el grupito. Venezuela. Empecemos por ahí. Venezuela es uno de los más activos y de los que tiene más poder adentro del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Venezuela, que es un violador de derechos humanos, me venga a decir a mí que yo estoy violando los derechos humanos? ¿Verdad que no tiene sentido? Dice Elizabeth que no. ¿Quién más está ahí? Sudán. No, es que son fichitas los que están ahí. Etiopía, Siria. Óigame. No. Entonces mejor que los mismos que son dictadores y violadores me vengan a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Óigame, ¿cómo es eso posible? Otro de los que está dentro de la estructura es China. China que hace el único país a nivel mundial donde las mujeres se suicidan más que los hombres es China. ¿Qué será? No, hablando de ser, ¿qué será? ¿Qué será que es el único país a nivel mundial de todo el mundo en donde las mujeres se suicidan más que los hombres? Y yo sé de paso, por si está preguntándose, ¿y eso cuántas mujeres significa al día? 500 mujeres al día se suicidan en China. 500. Óigame, ¿qué está pasando en China? Porque las mujeres se están suicidando de una manera tan masiva. Eso es un suicidio masivo el que está sucediendo. Y yo sé de paso, hay preguntas acerca de, pero ella se tiró del edificio o la empujaron, porque así como que está muy difícil creer de que 500 mujeres al día se suiciden. Óigame, entonces estas son las fichitas que están en la presidencia rotativa, que son miembros permanentes, que son miembros rotativos dentro del Consejo de los Derechos Humanos, y nosotros decimos, ¿cómo es posible que un violador de esa magnitud esté diciéndole al resto del mundo cómo se tiene que comportar? ¿Verdad que no tiene ni pies ni cabeza eso? Entonces, ese es el problema que nosotros estamos teniendo, que los que son responsables de estarnos diciendo que hemos violado los derechos humanos, bueno, pues en el caso de Nicaragua, Venezuela es su mejor amigo. Entonces Venezuela no lo va a condenar. Eso podemos olvidarlo. O sea, ellos se protegen entre ellos. Venezuela Abogada, no, Nicaragua eso. Dígame, Marvin. Disculpe, ¿y cuál es la votación en que Honduras se abstuvo o votó en contra? ¿Ah? En el Consejo. No sé, es algo reciente, es que no capté bien la noticia. Empezaron a criticar a Honduras porque junto con otros países de Centroamérica fueron de los que no condenaron a Nicaragua. Estoy tratando de pensar. Eso es algo que no está en el tema de los negociadores. Eso es una cuestión política. Voy a buscarlo. O si alguien me ayuda a buscar. Abogada, y en China siempre está esa ley, ¿verdad? De que así por matrimonio, por hogar, solo pueden tener 2 hijos o solo uno. Acaban de cambiar la ley. A partir de enero van a poder tener 3. Pero... O sea, ¿qué quiere decir de que la economía les ha mejorado o qué? Porque por ahí tenía que ver, ¿o no? La economía les ha empeorado. Y una de las razones por las cuales la economía de China ha empeorado tanto es porque no tienen una población que se está reemplazando. No tienen una población económicamente activa, no tienen trabajadores, no tienen empresarios. Tienen un problema. Con esto del COVID, abogada, ¿cuánta gente ha muerto? Entonces, necesitan llenar. Mire, a mí me da risa porque los chinos, yo no sé de dónde sacan sus estadísticas, lo digo en serio, no sé. Porque dicen que chinos, en toda China solo se han muerto 400,000 chinos. Dicen ellos que solo se han muerto 400,000 chinos. Y en Estados Unidos ya van por 1 millón. Explain, o sea, explíquenme. ¿Cómo será posible que en China se han muerto 400 y que en Estados Unidos se han muerto 1 millón?
980 y no sé cuánto, 1.000.000, así le digo, mi amor. Eso Son es como los del ENE, abogada, calculando, cuando te calculan, dice el recibo de igualita estadística. Ok, ustedes saben que yo he estado acá porque han estado operando a mi esposo, hemos estado en tratamiento y todo lo demás. Pues mi casa ha estado cerrada. Llega el vigilante una vez al día, a ver, el vigilante de la cuadra, ni siquiera es mi vigilante, es el vigilante del vecindario. Llega a ver la casa, la trabajadora doméstica llega a limpiar y el jardinero llega una vez al mes, que hizo su llegada hace 3 días, ¿verdad? A chapear, ¿ok? Vivo en Valle de Ángeles, entonces hay bastante monte. El recibo de luz me salió por 5.000 lempiras. Explíqueme, ¿cómo es posible? ¿Por qué me salió? Yo que, mi amor, me salió 5.000 lempiras. Como que está, vive en las islas, vive en Roatán, abogada. Que, vivo en Valle de Ángeles y me salió 5.000 lempiras y ni siquiera estaba en la casa. Tengo 3 semanas de no estar en mi casa. Están cobrando promedio. No le Eso están es. tomando Así me lectura. dije, no se preocupe, se lo vamos a aplicar en el siguiente recibo. Es por la zona, abogada. Usted ahí donde vive, ya se puede imaginar, ¿verdad, compañeros? Pero es que es por consumo, no por zona. Pues. Que debería ser por, pero Pero hasta aquí en Tegucigalpa, por zona, uno le cobran más. Si es una residencial, uno paga más, aunque no gaste luz. sí, Es entonces injusto, la verdad. es injusto. Estoy de acuerdo con usted, Tania. Abogada, Dígame. dice Honduras se abstiene de votar en la OEA contra Ajá. Nicaragua para liberar a presos políticos. ¿Cuándo sucedió eso? Cuénteme. 20 de octubre. Hace una semana, 20 de octubre. Hace 2 Sí. semanas. Y No, ayer, dice que no. ayer o antier, cadena, ¿verdad? Que hay convenio con Nicaragua por la delimitación de la frontera. Ajá. Entonces, yo relaciono una cosa con la otra, ¿verdad? Tiene una negociación política y no quieren entorpecer una cosa con la otra. No. A veces hay gato encerrado. Vamos a ver. Voy a leer el 20, dice. OEA, aquí está. Vamos a ver quién votó a favor. Es que eso también es importante. ¿Quién votó a favor? Yo sé que no pareciera. Aquí estoy buscando la resolución en la página de la OEA. 18 votos a favor, dice. Vamos a ver. Ah, oiga bien, no mencionaron a Ortega por nombre. Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay y Perú fueron los que impulsaron la iniciativa. Fue aprobada 26 a 34. Cuba no participó, dice. Se salió de la sala. Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina votaron en contra. No, no es cierto. Se abstuvieron. Honduras se abstuvo. Eso tiene una dimensión completamente distinta políticamente hablada. Abstención significa yo tengo un tema que quiero tocar con vos y entonces te voy a favorecer al no dar el voto ni a favor ni en contra. Eso es lo que significa una abstención. Y la abstención la dio Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina. O sea que estamos en un buen grupo ahí. Tenemos que negociar algo ahí. Espero que tengamos a alguien negociando ahí. Dice que en contra solo votó en contra Nicaragua. Muy interesante está. Y esto es por Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Ok. Está interesante. Está interesante. No hizo las noticias, le diré así de una manera muy tajante, pero, o sea, fuera de Honduras no hizo noticias esta resolución, pero está interesante. Hay que verla, hay que estudiarla, hay que darle seguimiento, como diría uno de mis colegas, a ver en qué termina. Pero sí, usualmente los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes las hacemos en contra de presos políticos. Justamente, no sé si ustedes se han dado cuenta acerca de ciertos casos que están sucediendo en Estados Unidos,
en donde quieren aplicar justamente de que se está tratando de una manera cruel, inhumana o degradante, porque les están pidiendo a estas personas que fueron arrestadas en Washington, D.C., o sea, en la capital de los Estados Unidos, que para que los liberen tienen que redactar una carta diciendo de que ellos están en contra de Donald Trump. O sea, ¿dónde está la libertad política? ¿Dónde está la libertad de afiliación? ¿Dónde está la libertad de asociación? ¿Dónde está el hecho de que yo no tenga que sufrir cárcel por apoyar a un político? Eso sería discriminación negativa, porque no se supone que están... Claro que sí. O sea, ¿a cuenta de que yo tengo que renunciar a un partido político para yo poder salir libre? O sea, explíquenme esa. Yo creo que ni en Honduras hemos hecho esas aberraciones, ¿verdad? Y se supone, como usted dice, que Estados Unidos tiene 100 años con esa, y ellos mismos están... Ay, ustedes, miren, a veces nosotros pensamos que Honduras está mal y no nos hemos dado cuenta cómo están los demás. Sinceramente se los digo, porque yo a veces pensaba que Honduras estaba horrible y no era así. Estamos nosotros mejores que muchos. ¿Dónde está eso? Estoy tratando de encontrar la carta que ya redactó uno de ellos, porque dijo, yo tengo una niña que está bebé, tengo a mi esposa y yo necesito regresar a mi casa, ya no quiero estar preso, entonces redactó la carta. Y por eso es que nos dimos cuenta de todo lo que está sucediendo. Vamos a ver, estoy tratando de buscarla. Tal vez la tengo en los videos, bueno, es que tengo demasiadas cosas en este celular, es la verdad. Pero les estoy contando, esa es una realidad que acaba de suceder en Estados Unidos y entonces, ¿dónde queda? ¿Qué le tuvieron que decir a él para que él redactara eso? ¿Qué trato estaba recibiendo él para que él redactara esa carta? Hagámonos esa pregunta. Seguramente alguna tortura no le dan de comer o no sé si física, pero tal vez por ahí o psicológica, no ver su familia. Es una presión tratan de presionar por ahí. Sí, o sea, esa presión yo creo que es bastante grande cuando nosotros tenemos una presión en donde nos dicen vas a quedarte preso a menos que hagas tal cosa. Y si haces esta cosa, vas a quedar en libertad. O sea, como que ya queremos hacer esa cosa. Entonces eso podría Es ser. un chantaje, es una forma de Es manipular. un chantaje, es correcto. Eso está en el habeas corpus, ¿verdad? Sí, eso es parte del habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo. Si me están tratando mal a mí mientras yo estoy en presión. Ya les estoy buscando la carta. Ok, vamos a ver. Así yo creo que esta de ser, estoy tratando. Vamos a ver. Voy a buscar la última semana, tal vez. Ajá, aquí está, ¿ve? La persona se llama Thomas Civic y escribió una carta en donde dice que él se siente avergonzado, deshonrado y que siente remordimiento por haber votado por el presidente Trump. Oiga bien. Oiga bien. Y entonces dice de que el juez Jackson liberó de manera inmediata a Civic y lo puso bajo custodia temporal de su papá Eugene Civic mientras el caso se ventila, pero ya no está en prisión preventiva. Oiga bien eso. Eso tiene que ver con lo del gabinete, del nuevo gabinete, pues de Joe Biden. Tiene que ver, ¿verdad? El Claro que tiene que ver. De ellos. O sea, ¿por qué yo tendría que escribir una carta diciendo que yo denuncio a un expresidente y que me siento avergonzado y deshonrado de haber votado por él? Difícil. Solo por haberlo escrito me dejaron en libertad. Recuerdo que cuando ese Donald Trump, varios, los latinos, pues sí, no lo querían y todo, pero yo sí miré las noticias y personas con residencia que estaban a favor de él. Claro que sí. Usualmente los que están a favor del Partido Demócrata son los ilegales. Los que están a favor del Partido Republicano son los que hicieron las cosas de manera legal en la migración. Ejemplo, la colonia de cubanos ha sido históricamente republicana. La nueva colonia de venezolanos dentro de Estados Unidos son republicanos. Entonces pónganse a pensar que será que los que lo hicieron de manera legal
están a favor de los republicanos y los que vinieron de manera ilegal están a favor de los demócratas. Pero a mí sí me pareció interesante que yo por escribir una carta me quitan la prisión preventiva y me dejan en libertad. Eso sí me parece altamente interesante. O sea, a mí en lo personal, como una abogada que está metida en este ámbito, bueno, varios de mis colegas que están metidos en este ámbito ya fueron a donde él a ofrecerle los servicios de manera gratuita. ¿Cómo es posible de que y escribiste esa carta? ¿En realidad lo crees o qué está sucediendo? O sea, está demasiado, ¿verdad? Demasiado está eso. Bueno, luego vamos al reconocimiento de la personería jurídica. ¿Tienen preguntas sobre estos? Dice Marvin que no. Ok, luego tenemos el debido proceso y son varios en el debido proceso. El primero es la asistencia legal, muy importante, poder utilizar un abogado. Ahí es donde entramos nosotros los abogados. ¿Tienen preguntas sobre este? Luego tenemos el recurso efectivo. Ese es altamente conflictivo. ¿Qué debe de suceder adentro de un juzgado, adentro de una corte de apelaciones, adentro de la Corte Suprema misma, para que ese recurso sea realmente efectivo? O sea, esa es una pregunta enorme porque yo tengo que razonar bien mis decisiones. No puede ser que, ok, Elizabeth, adiós, queda libre. Así no puede ser. Dígame, Marvin. Sí, abogada, disculpe que tenía apagado el micrófono en el anterior. Sí, asistencia legal. Sí, asistencia legal a título gratuito, Sí, si no tuviera los recursos, ¿verdad? Se lo correcto. proporciona el Estado. ¿Sí? Son los defensores públicos. Es correcto. Y también existen, pero hay otra categoría, los consultorios jurídicos gratuitos. Bueno, uno que ve películas o series o libros, dice, bueno, otros abogados le llaman trabajo pro bono. O dice, todos tienen derecho a igual protección. Sí, pero aún algunas personas que con asesoría legal, el juez dice, usted aunque tenga asesor legal, está en indefensión, porque este caballero no conoce la materia y para el proceso y le dice, búsquese uno. Eso nada más. Abogado. Que si yo tengo conocimiento que eso ha sucedido en Honduras, no. No. No, pero lo que sí sé y tengo conocimiento es que cuando usted ha tenido mala representación, puede demandar a su abogado. Y eso sí lo he visto en Honduras, que demandan al abogado por una mala representación legal. Se llama mala praxis legal. Eso sí lo he visto en Honduras. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso, muy rara vez en contra de los defensores públicos y muy rara vez en contra de los muchachos del consultorio. Es más, solo un caso conocido que era en contra de un muchacho de un consultorio y era así que lo estudiábamos como, oh, wow, eso sucedió. O sea, que sucedió como en 1972, por ahí, que fueron en contra de un muchacho que estaba en el consultorio de la UNA. Y lo que resolvió no era una cuestión penal, era una cuestión administrativa y entonces lo que resolvieron fue darle una sanción al muchacho y tuvo que volver a hacer su práctica entera y a la persona le ayudó el que estaba en el consultorio a resolverle el problema, el abogado encargado del consultorio. O sea que no es como que yo he escuchado que realmente se dé en contra de cuestiones gratuitas, pero sí se dé en contra de las cuestiones pagadas. Abogada, cuando usted dice eso de que... Dígame, Elizabeth. Cuando usted dice eso de que la mala praxis de así jurídica es porque ellos se venden o algo así, o a propósito se dejan perder el caso o tienen algo que ver. Pues mire que la mala praxis legal uno la puede ver evidenciada dentro de el mismo expediente. No llegaron a la audiencia, llegaron tarde. Ejemplo, sí llegó, pero llegó bolo, que eso también pasa.
Desgraciadamente somos la profesión número 1 en bebidas alcohólicas y en sustancias psicotrópicas a nivel de todas las Américas. Un estudio de la CEPAL lo confirma. Algo malo. Es que tanto trauma, abogada, tanto caso, que esto, que la otra. Quedan locos. O sea, quedan locos. Sí. En serio, quedan locos. Entonces, sí he visto ese tipo de cosas, que les sacan esa evidencia. Es mucho más fácil que el caso le pegue cuando es por cuestiones económicas, o sea, que usted siente de que hubo ahí, como decimos los hondureños, que hubo hand, que significa que hubo mano, que hubo mano peluda. Es mucho más fácil si usted inició un proceso en contra de ellos ante el Colegio de Abogados, ante el Tribunal de Honor, porque ellos hacen investigación a las cuestiones económicas y entonces le pueden dar esa evidencia para que usted luego lo demande al abogado. Pero sí sé que han habido ese tipo de casos y quedan refundados, ¿verdad? El abogado queda malísimo. No es como que era excelente antes y llegó a esas prácticas, ¿verdad? Pero sí queda en muy malas condiciones cuando eso pasa. Mucho más fácil que le den la condena en un juzgado de lo civil a que se la den en el Tribunal de Honor. Eso también es mi deber decírselo. Yo no soy muy fan del Tribunal de Honor porque no siento que hacen su trabajo bien. Pero sí tenemos esas cosas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro en cuanto a la asistencia legal? Abogada, en la mala praxis legal, ¿quién es el que demanda al abogado? La parte agraviada. ¿Ante qué instancia se demanda, abogada? ¿En qué juzgado? Si tuvo que usted alguna cuestión en donde sufrió cárcel, perdió un familiar, alguien se suicidó, alguna de esas cosas, se puede ir a lo penal. Si el agravio es una cuestión económica, se va a lo civil. No entiendo. Sí. Inclusive puede ir a las dos, ¿verdad? También puede ir a las dos. Así que puede hacer varias cosas ahí. Ok. El recurso efectivo, les estaba diciendo, es bien difícil porque el recurso no solo tiene que ser efectivo, tiene que ser eficaz. Yo no solo puedo empezar a dictar un montón de autos sin razonamiento y sin qué ni para qué y empezar a lanzarlos al mundo, sino que obviamente eso tiene que ser un proceso que se tiene que respetar. Sin embargo, tengo conocimiento, por ejemplo, que me acaba de decir un colega mío hace unas semanas, de que hay un caso en Honduras, un caso en lo penal, que tiene, escuche bien, más de 15 años de estar en primera instancia. ¿Alguien me quiere explicar a mí por qué un caso en lo penal tiene 15 años en primera instancia? Que cambiaron el juez, que se murió uno de los jueces, que el juez fue ascendido, que el juez ya se retiró, está pendiente de firma, está pendiente del fallo, y en eso han estado 15 años. Óigame, esa es una clara violación a un recurso efectivo. El recurso efectivo ya a ratos hubiera estado esa sentencia. ¿Cómo es posible? No ha prescrito el delito. No, porque está activo. Es un caso que está activo, entonces no prescribe. Mire qué interesante esa parte. Entonces le digo, uy, eso está bonito. Si querés, le digo, me vuelvo litigante solo para llevarte ese caso, porque ya sé que suena mucho tilín, tilín ahí, me retiro el resto de mi vida y solo quedo dando clases. Y se empieza a reír de mí. Le digo, no te rías, en serio. Le digo yo, si realmente estás interesado, yo te lo llevo. Va a reírse de mí, pero es la realidad. O sea, en ese caso se van a ganar millones si se pone los pantalones él y decide demandar. Eso puede olvidarse. Eso no es un recurso efectivo. ¿Ok? Entonces, ese también es uno de los derechos que nosotros tenemos. Luego tenemos la detención arbitraria. ¿Tienen preguntas sobre este? ¿Quién puede privar de libertad? ¿Solo el Estado, ¿verdad? ¿O no solo el Estado? Oh, esa es una pregunta hermosa, porque obviamente nosotros sabemos que a veces privan de libertad de manera arbitraria personas que no son del Estado. Ejemplo, esto que sucedió esta semana en donde un hombre macaneó a una mujer y la metió de vuelta al carro y que se la llevaba de vuelta a la casa. ¿Eso será una detención arbitraria, sí o no? ¿Usted cree que esa mujer quería estar todavía en ese carro? Yo por lo menos no querría estar en ese carro. Eso puede irse olvidando.
O sea, yo estaría tratando de escapar. Entonces, esa pregunta, si se fijan ahí, no está especificado en ninguno de los dos. Está especificado quién es el que puede hacer esa detención. Lo que sí está especificado es que no puede ser de manera arbitraria. Lo que sabemos es que justamente han sido los actores de esa detención personas que no son del Estado. Pero el responsable de que se haya dado esa detención y que usted no haya actuado, ese sí es el Estado. Por eso es que es tan importante ahora que está sacando el 911, que ellos detuvieron el carro y que bajaron al hombre y que lo llevaron preso. Ajá, porque creen que es tan importante, porque ellos están diciendo, esta mujer iba detenida y nosotros lo detuvimos, lo paramos. Eso es lo que están diciendo. Están haciendo las de Poncio Pilato. No la vamos a... Es más, te escuché que dijeron, ojalá que ella prosiga con la acción, porque si retira la acción, no vamos a poder actuar. Y no están ahí los videos del hombre macaneándola. ¿Eso debería de ser suficiente? Más que suficiente debería de ser eso. Para Sí, meterlo. aunque ella denuncia, ¿no? Yo digo que no necesitas ni que ella continúe el proceso. Más que suficiente. De oficio. ¿Qué fiscalía sería ahí, abogado? Podría ser la Fiscalía de los Crímenes en contra de la Vida, de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer. Esos serían las dos que se me ocurren a mí. Que debería de actuar, aún sin que ella denuncie. Sí. Entonces, sí, el actor puede ser que no sea el Estado, pero el responsable es el Estado. ¿Ok? Sí. Dígame, Marvin. Me llamó la atención, no hay cárcel por deuda, pero sí por desacato. Ajá, correcto. Si la corte le dice a usted que usted tiene que hacer algo y usted desobedece lo que la corte dice, eso se llama desacato. Y por desacato, sí hay cárcel. Entonces, cuando a mí me dicen mis alumnos, no hay cárcel por deuda, no, pero sí por desacato, entonces deje que lo condenen. Ya cuando tenga la sentencia y usted no pague, desacato. Usted desobedeció lo que el juez dijo. Muy interesante esa parte. ¿Algo más que les interese o...? Ok. Vamos con la siguiente, que es el proceso regular. Este proceso regular, usualmente mis procesalistas les encanta hablar del proceso regular, que básicamente lo que significa es que tiene que seguir las reglas. Eso es lo que significa un proceso regular. Si decimos que tiene que haber una audiencia inicial, tiene que haber una audiencia inicial. Y así se tiene que llamar. No se puede llamar audiencia primera de trámite si nosotros ya dijimos que esa era la audiencia inicial. ¿Ok? Eso es lo que significa un proceso regular. ¿Tienen preguntas sobre esto? Ok. La siguiente es la presunción de inocencia. Esta es bastante famosa, porque a la gente le gusta decir que ellos son inocentes hasta que los encuentren culpables, ¿verdad? Y que además de eso, los medios de prensa dicen cosas como el presunto violador, el presunto golpeador de mujeres, y no vimos el video, pues, y no era ese. Ah, bueno, pero el presunto narcotraficante. ¿Tienen preguntas sobre este? La justa pena. Dígame, Marvin. Abogado, ese era el juicio público, ¿no? Que le dice presunto, pero con el ponerle el apellido, el presunto lavador de activos, realmente ya lo está condenando. Ya, ante la opinión pública. Sí, exacto. En la corte de la opinión pública ya está frito el muchacho, ¿verdad? O la muchacha ya está frita. Ya salió en HCH. El presunto. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo deberían referirse a él, abogada? ¿El sospechoso? Sinceramente. ¿O el imputado? Como usted quiera ponerle, pero una vez que salen los medios de comunicación, ya queda condenado esa persona. Algo que nosotros hemos estado aprendiendo a hacer en Honduras es lo que hacen desde hace mucho tiempo los anglosajones, que es defender a su cliente desde antes. Y entonces sale el abogado defendiéndole ante los medios de comunicación, lo que pasó con el famoso caso de Kevin.
Todos decían que era inocente el Kevin. Y esa es una presión que sienten los jueces que usted no tiene ni idea. La presión de Kevin. O sea, le tuvieron que dictar un nuevo juicio, ¿verdad? O sea, la Corte Suprema dijo que tienen que hacerle nuevo juicio a Kevin porque no sabemos qué fue lo que pasó ahí todavía. Si hubiera sido otro caso, el muchachito estaría preso. Eso puede irse olvidando. Entonces, esa Corte de la Opinión Pública es bien importante y la hemos estado utilizando en Honduras. Eso le da bastante presión, ¿verdad, abogada? Porque la gente se basa en manifestación. Bueno, a él las manifestaciones salieron a marchar y todo ese tipo de Miren, yo presión. les puedo decir, tanto habiendo sido parte de la Sala de lo Constitucional, así como siendo árbitro, que las presiones son enormes. Y como miembro de la Sala de lo Constitucional, obviamente yo no era la que firmaba, pero como árbitro sí soy la que firmo. Y uno siente unas presiones que, mis respetos, sinceramente. Yo que soy árbitro, como les digo, que tal vez unos 5 o 6 casos al año. Y estos que están haciendo 5 o 6 casos al día, no quiero ni saber cómo serán esas presiones. Porque yo las siento siendo árbitro en cuestiones comerciales, ya en cuestiones penales, en cuestiones de familia, nada, olvídenlo. No me gustaría. Tendría que tener un buen guardia al lado mío. Buen guardia de seguridad al lado mío. Una buena escolta. Si no, no creo que aceptaría. Ok. El siguiente es la justa pena. O sea que no me pueden aplicar una pena de que no esté ya prescrita, ¿verdad? En los códigos. ¿Tienen preguntas sobre esta? ¿Cómo, abogada? Esto tiene que, por ejemplo, si ya usted cumplió condena o pagó por un delito, no puede volver a... Eso significa. Que no lo pueden volver a acusar por el mismo. Oh, Que si ya cumplió, pues... No. La justa pena lo que significa es que si yo cometí el delito de robo y en el Código Penal dice que robos son de 3 a 10 años y que va a ser determinado por agravantes, ¿sí? Si son 3 o si son 10, si eso dice el código, y a mí me imponen una pena de 15 años, pues eso no sería una justa pena. Pero además de eso, si yo lo que robé fue una gallina, pero Marvin lo que robó fue $1 millón, a mí me deberían dar 3 años y a Marvin le deberían de dar 10, ¿cierto? Eso sería lo justo, ¿sí? Por ese robo. Entonces, eso es la justa pena. Es decir, tenemos que ver realmente qué fue el crimen, cómo se cometió y qué dice el código, ¿sí? O sea, que no es así, regla general. Si usted robó, son 3 años. No. No es lo mismo robar una gallina que robar $1 millón. Pero aquí, abogada, en este país al revés. A veces los condenan más por los que quien roba una gallina que los millones. A ver si me acuerdo cómo decía este filósofo, decía, ¿quién es el filósofo? Pero él decía, no existe falta de justicia, existe falta de dinero para un buen abogado. Y ahí sí que hay, pero es que le dio en el clavo, ¿verdad? Porque hay unos abogados que le saben hacer de todo a usted para sacarlo libre. Y hay unos abogados que les pasan por encima, ¿verdad? Entonces, a veces no es la falta de justicia, a veces es la falta de un buen abogado y el buen abogado es caro. Dígame, Marvin. Sí, abogada, en una parte dice, nadie dice será condenado por actos de omisiones que no eran delictivos, según el derecho nacional e internacional. Bueno, este caso no era derecho internacional, era derecho doméstico de Estados Unidos, pero no sé por qué cuando vi el video asocié esto al caso de Gianni. No me consta porque no he visto el expediente. Si a él lo condenaron por lavado de activos en Estados Unidos. Pero en Honduras sí existe el delito de lavado de activos. A él no lo pueden volver a juzgar por lo mismo, porque ya pagó una pena por el delito, nada más que en otro país. Sí lo pueden juzgar, depende de cuáles fueron los hechos por los cuales fue juzgado. Ya le digo por qué fue condenado Gianni. Gianni Rosenthal. Ay, y me sale todo pegado, sorry. Rosenthal. Honduras, oiga bien, ya me sale. Guilty, le voy a poner para que me salga el expediente. Dice que fue sentenciado, dice Gianni Benjamín,
36 meses por lavado de activos. Por eso fue condenado, 36 meses. Y los hechos por los cuales fue condenado, si quiere le mando, está en inglés, eso sí, ¿verdad? Pero si quiere le mando lo que dice la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es una corte federal. Entonces, si ustedes encuentran, ustedes no, pero si la Fiscalía de Honduras encuentra hechos que no están estipulados ahí, o que inclusive siendo los mismos hechos, se cometieron no solo en contra de Estados Unidos, sino en contra de Honduras, sí se puede seguir un proceso en contra de Yanni. Claro que sí. Todavía no me pasa a mí como nosotros estamos con un candidato así. Se los digo muy en serio. Un candidato que fue condenado. No me entra en la cabeza a mí cómo lo tenemos ahí, pero bueno. Esas son las realidades. Abogada, yo en lo personal pienso que el hombre es muy talentoso. Lo que pasa es que hay talento para cosas buenas y para no cosas tan buenas. Muy capaz, pero en palabras de la misma Comisión de Banques y Seguros, perdió idoneidad. No necesariamente el más idóneo. Y mi propia teoría particular es que hay más aspirantes que oportunidades para algunos cargos. Entonces, bueno, ya que las bases están llenas, ni modo, vámonos con este, aunque sabemos que no va a pegar, pero hay una oportunidad de llegar donde queremos. Ay, Dios mío, las cosas que uno experimenta, ¿verdad? Pero sí, la pena tiene mucho que ver con el crimen que yo cometí. Y en el caso de Yanni, si esos hechos agraviaron a los Estados Unidos, pero también agraviaron a Honduras, nosotros lo podemos condenar. Claro que sí. Porque una cosa es agraviar a Elizabeth y otra es agraviar a Marvin. Y si me metieron preso por agraviar a Marvin, todavía quedo pendiente con Elizabeth. Así piénsenlo, de esa manera piénsenlo. ¿Ok? Siguiente, tenemos la petición, el famoso 80 de la Constitución de Honduras. ¿Preguntas sobre ese? Solo hacer énfasis, petición de manera respetuosa. Es correcto. Y ustedes como futuros abogados no los quiero ver quemando llantas. Eso no es para ustedes. Se los digo en serio, no importa de qué partido sean. Nada de andar quemando llantas, eso no es respetuoso. Nuestro derecho es hacer esas reclamaciones y esas peticiones de una manera respetuosa, siguiendo Abogada, y el Sí. muchacho que quemó allá la entrada de la embajada americana, ¿cómo quedaría? Muy bien, gracias. Está muy bien, gracias, muchachos. No, no pasó nada, no pasó más entonces. ¿Qué? ¿O sí? Ahí sigue, bien precioso. Ay, Dios mío. Sí, está precioso el muchacho. Sí, ¿verdad? Sí, entonces recuérdense que las peticiones las tenemos que hacer de una manera respetuosa. Luego tenemos la comunicación. Oh, este es bien interesante, especialmente porque ahora tenemos Facebook y TikTok y Instagram y YouTube y, Ahora es Meta. ¿verdad? ¿Tienen preguntas sobre esto? Abogada, ahora es Meta. En vez de Ajá, Facebook. sí. En realidad la compañía cambió de nombre, Ujú. pero Carelibro sigue llamándose Carelibro. Sí, Facebook sigue llamándose Facebook, pero la compañía es que es una sombría. Así es como las conocen en la ley de Estados Unidos, les llama sombrías, que significa esta es la casa matriz, la dueña, y abajo de él tenemos varias compañías y abajo está literalmente, ahorita mismo pueden empezar a ver WhatsApp, Instagram, Facebook, ahora todas son de la misma ustedes. Así que el muchacho Mark Zuckerberg sabe su vida entera. Dice mi hermana que Mark Zuckerberg tiene más información de ella que su propio novio. Y le digo yo, no tengo duda. No dudo yo de eso. Sí, óigame. Ahora tiene tiene WhatsApp, tiene Facebook y tiene Instagram. ¿Qué más necesito yo para saber acerca de? Nos tiene la vida entera. Ya no saben todo. Abogada, y uno dice, ¿acepta los términos y condiciones? Sí. 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 Ah, El vale. problema es que somos abogados y antes de leer algo, antes de firmar algo, aceptar, leemos.
A ver si viera cuánto. Viera cuánto. Luego está la inviolabilidad del domicilio. Súper interesante esta. ¿Tienen preguntas? La única excepción, crimen infragante. Es correcto. Si un crimen está siendo ejecutado en su momento o yo le estoy dando seguimiento a ese criminal, o sea, literalmente a pie, ¿verdad? O en carro. Ese sería. Vamos al honor y la reputación hoy. Este es bien interesante. Al menos para dar unas buenas cátedras es interesante este del honor y la reputación. Derecho penal, todo lo que tiene que ver con calumnias, injurias. De ahí estamos hablando, ¿verdad? En penal se interpone entonces las calumnias, abogada. Sí, son cuestiones penales. Si llegué a tener una pérdida económica, puedo hacer una demanda por daños y perjuicios en lo civil. Aquí puede entrar el ejemplo de Yanni, ¿verdad, abogada? Ah, sí, claro. Porque a él le mancharon la reputación y todo. Bueno, incluso les quitaron y perdió también bastante dinero, eso de los cocodrilos, creo la granja que tenía. Todo eso. ¡Vacas! Por el, Yo todavía sigo asustada de cuántos millones tenían en vacas, en ganado, porque eran vacas especiales. ¡Ja! Quiera Dios. Abogada, pero ya está interpuesta la demanda contra el Estado, ¿verdad? Por parte de Yanni. Hay que ver. Dicen que no sé cuántos millones Sí. están pidiendo. Y es una demanda arbitral, si no estoy equivocada. O sea que nunca nos vamos a dar cuenta, solo lo vamos a pagar. Ah, de veras. Ah, no. Ah, no, dice Tania, yo quería ver. Yo quería saber todo eso. Dígame. Abogada, ¿y qué significa una demanda arbitral? Que No la mira una corte jurisdiccional. Es decir, una demanda arbitral es ante árbitros, una demanda jurisdiccional es ante jueces. Y las demandas arbitrales tienen una ventaja y una ventaja nada más, que es que los árbitros tenemos que guardar silencio. pucha. ¿Y por qué se hizo así, abogada? ¿Y por qué? ¿Para qué voy a querer yo que la gente sepa cuántos millones me va a dar Honduras? Sí, por eso es. Pero la pide el interesado, se pide, se puede pedir o sí. Ah, entiendo. Ok. Estoy calentando la sopa. Luego La vamos a la hornilla. libre circulación. ¿Tenemos preguntas sobre este? En las playas, abogada, Ujú. ¿existe libre circulación? Mire qué buena pregunta esa, porque existen ciertas playas que son consideradas privadas, especialmente aquellas que están en reservas naturales. Existen zonas que son protegidas en donde nadie puede ingresar. Ejemplo de algo que tenemos ahorita en Honduras que fue declarado, si no me equivoco, zona de interés arqueológico, cultural e histórico. La de la ciudad del Mono Blanco, ¿cómo es que se llama? La Ciudad Blanca. Fue declarada de esa manera para que nadie pudiera ingresar. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? ¿Son violaciones a la libre circulación? Claro que sí, son violaciones a la libre circulación, pero hay un interés superior. ¿Cuál sería el interés superior? No dañar la playa, no dañar el ecosistema, no dañar los artefactos, en el caso de esto de la Ciudad Blanca. Entonces tenemos razones por las cuales nosotros hemos violado ese derecho a libre circulación y lo violamos de una manera justificada. ¿Sí? Igual con el COVID, ¿verdad? Acuérdense que tuvimos un tiempo que salíamos una vez cada 2 semanas. ¿Se acuerdan? Yo estaba quedando olvidada loca. Como que no puedo salir a nada. Sí, ni siquiera mi granita decía yo. Ustedes saben, yo y el café. Entonces, ese tipo de cosas son violaciones a la libre circulación, pero tienen que estar justificadas. ¿Por qué se violó esa libre circulación? Luego tenemos la migración. Ay, Dios mío, la migración. Este es bien interesante.
Bueno, en esta abogada, en todo, lo creo, excepto las mujeres, ¿verdad? Allá del oriente. No aplica para ellas esto. Lo de la migración. Salir de su propio país porque les retienen el pasaporte. O en Venezuela también creo, ¿verdad? Oh, Venezuela. Venezuela es una cuestión terrible porque usted tiene que pedir permiso especial para poder salir. Abogada, la migración ilegal está criminalizada. ¿Es correcto? En Honduras, en Estados Unidos, en Nicaragua, en España. Ahora, hay migraciones, digamos, imagínese usted una guerra civil. La guerra civil del Salvador, por ejemplo. O Guatemala, o Nicaragua, que Honduras estuvo Sí. en medio de eso, ¿verdad? Yo no sé si era legal o ilegal, pero yo veo que ahí adquieren como el carácter de refugiados. No sé si cabe la palabra. Ahí lo que cabe es justamente lo que viene después de este artículo, que es el asilo. Cuando hablamos del asilo, usted tiene derecho a pedir asilo. No tiene derecho a que se lo otorguen, pero sí tiene derecho a pedirlo. Cuando tenemos guerra civil, es una de las razones por las cuales yo puedo pedir un asilo político. Literalmente, hay guerra civil, puedo pedir asilo. Así de sencillo. Una de las razones por las cuales hay hondureños que han pedido asilo es por los huracanes. Y ahorita con ETA y EOTA hay vamos a ver, 3 ONGs que se me han acercado ya a decirme que ellos quieren pedir asilo por la caravana de migrantes, pedir asilo diciendo de que fueron por ETA y EOTA. Y yo usualmente les digo, averigua bien si fue por eso que se fueron, porque es muy distinto a que vos digas, sí, se fueron por ETA y EOTA, a presentar evidencia de que se fueron por ETA y EOTA. Ellos eran de la colonia Planeta, por ejemplo, que se inundó 2 veces. O sea, no fue una vez, 2 veces se inundó la Planeta. Ellos eran de esa colonia, que ellos te pueden realmente decir que se fueron de Honduras porque se les perdieron todo. Ahí sí te creo, asilo político. Pero solo decir, ey, tenemos problema, hay un huracán, cojo mis cosas y me voy. No, tengo que tener evidencia. O sea, que ese asilo yo lo puedo pedir, pero para que me lo otorguen, yo necesito evidencia. Es muy fácil la evidencia cuando hay una guerra civil. Eso sí, obviamente. Solo tengo que abrir el periódico, ver las noticias. Ah, dice aquí Honduras, dice aquí Nicaragua. No, ¿usted se vino en qué año? Ese año ni siquiera estaban hablando de guerra. Entonces, no. Pero si obviamente usted sabe que dentro de tal periodo hubo una guerra civil y desde ese entonces usted está en México, Estados Unidos, Canadá, entonces usualmente eso es suficiente para que se le otorgue el asilo por guerra civil. Pero ya para desastres naturales tiene que haber más evidencia. No solo puede decir, es que ETA y EOTA destrozaron Honduras. Pues fíjese que yo vivo en Valle de Ángeles, se cayó un árbol, pero más que eso no hubo. O sea, casi me quedo sin carro, eso les puedo decir, pero nada más pasó. Aquí estoy entera. ¿Okay? Luego de esas 2 cosas tenemos la nacionalidad. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Qué es una apátrida? Bueno, Apátrida significa de que no tiene una nacionalidad. Eso es lo que significa, una apátrida. Esa nacionalidad puede ser que él la perdió, que eso es algo que está dentro de nuestra constitución, porque usted perdería su nacionalidad de nacimiento, que es por traición a la patria. Entonces, si usted traicionó a la patria, usted ya no es hondureño. Así de sencillo, eso dice nuestra constitución. Pero también puede ser que sus papás no lo registraron, que es el caso del futbolista francés, se me ve el nombre ahorita. A ver quién mira fútbol aquí, que me acuerde, uno que no tenía nacionalidad. futbolista. Sí, futbolista. Ok. Vamos a ver. Mavuba, Río Mavuba. Que juega en la selección de Francia. Este muchacho, ve de aquí, este guapetón.
Mm, Él dice, según la historia, él nació en una embarcación, justamente, y la embarcación estaba abanderada por Angola. Su mamá era de Angola y estaba huyendo de la guerra civil de Angola, que duró más de 30 años, si no me equivoco, la guerra civil de Angola. Y su papá era argentino. Y ninguno de los dos lo registró ni en Angola, ni en Argentina, ni en Francia. Entonces el hombre no estaba registrado, no tenía nacionalidad. ¿Qué le parece? Está buena esa historia, ¿verdad? O sea que sí existen personas que sus padres no fueron responsables. Ahí obviamente, como es un caso particular, el de la culpa fueron los papás. Porque según leí en la historia de él, que la leí la primera vez hace bastante tiempo, que fue cuando le otorgaron la nacionalidad, porque todos los ojos quedamos como, hey, como que un adulto, o sea, porque literalmente era un adulto, no tiene nacionalidad, ¿verdad? Entonces, cuando estaba leyendo la historia de él, decía de que él no fue a ninguna escuela pública, nunca fue a un hospital público, entonces, ¿cómo va a saber el Estado de que usted existe? Si usted nunca fue a nada del Estado. ¿Cómo voy a saber que usted existe? Ni idea que usted existe, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos hablando de que los papás tenían dinero. Si usted tiene el lujo de no, en Francia, de no ir a una escuela pública y de no ir a un hospital público es porque tiene pisto. Ahí no nos engañemos. Si la vida es cara en Honduras, ya se imaginan cómo será en Francia, ¿verdad? Entonces, a él justamente la FIFA exigió que él declarara cuál era su nacionalidad para poder jugar en el equipo del Estado, ¿verdad? Y él decidió ser francés. No, pues sí, yo también decidiría ser francés en vez de Angola, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo sí prefiero ser francés antes de ser angolense, ¿verdad? El último de este es la residencia. ¿Preguntas sobre este? Residencia es importante porque a donde yo resido pago impuestos. Por eso es importante la residencia. Ok, chicos. Si no hay más preguntas, entonces voy a parar esta presentación. Espérenme. Stop. Ok. Vamos a irnos a un break de unos 10 minutitos y cuando regresemos vamos a pasar a la segunda presentación. ¿Les parece? Entonces vámonos a un break de 10 minutitos, estiramos las piernas, vamos al baño. Más cafecito para su abogada, por favor. Y regresamos a ver la segunda. Bueno.